Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues, una vez más, hermanos, estamos eh, en nuestro programa Pasión por las Almas Perdidas, enlazado a nuestra página de Varón Siguiendo a Dios. Y pues agradecemos la vida de nuestro Dios, hermanos, la oportunidad de estar una vez más eh, en esta transmisión, como cada mañana, de lunes a viernes, transmitiendo para la gloria de Dios nuestro programa Pasión por las Almas Perdidas, con el propósito de crear conciencia en la hermandad para ver la necesidad de predicar el Evangelio. Y pues como estamos exponiendo, hermanos, el tema general de la predicación del Evangelio, ya hemos visto, hermanos, lo que se necesita, y pues vamos a concluir hoy, hermanos, ese tema general, hermanos. Pues bienvenidos sean todos, hermanos. Vamos a tener nuestro estudio, hermanos. Pero antes vamos a cantar alabanza, hermanos, caminando sin parar. Caminando sin parar, anunciando el Evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación. Gracias Dios por el don de predicar. Gracias Dios por el don de predicar la salvación. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el Evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios por el don de predicar. Gracias Dios por el don de predicar la salvación. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir,
Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Esther, buenos días, hermana, Dios la bendiga. Gracias, hermana, buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Hermana María de Jesús Vargas, Dios la bendiga, hermana. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor Santo, en esta mañana maravillosa que nos das, Padre. Gracias por esta llovizna, Señor, que trajiste, Padre Santo, a la tierra, la cual se necesita para las plantas, Padre, y para las aves del cielo, Señor, para las bestias del campo. Gracias, Padre Celestial, porque también esta es la forma en que nos traes en bendición, Padre, a nosotros como tus hijos, en la cual, Padre, agradecemos este día tan maravilloso que nos concedes. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por traer alegría, Señor, con los cánticos de las aves y la frescura, Padre, y la hermosura de las flores, oh Dios, que resplandecen cada mañana. Hoy, Señor, tenemos a bien, Padre, agradecerte por la vida que nos concedes y el poder estar una vez más conectados, Señor, a nuestro programa Pasión por las Almas Perdidas, con el deseo, Señor Santo, de poder compartir tu palabra, Padre, y de crear conciencia en la necesidad de predicar tu santo evangelio. Bendice a este siervo, Señor Santo, con su salud y con las cosas necesarias, Padre, para la vida, Señor, y para servirte siempre, Padre, de la mejor manera. Bendice a todos tus hijos y tus hijas, Padre, que se han conectado y los que están por conectarse, para que todos y cada uno, Señor, disfrutemos este momento precioso que pasamos contigo, Señor, y con tu palabra, en la cual, oh Dios eterno, seguimos aprendiendo, Señor, para servirte mejor. Ayuda, oh Dios eterno, a corregir toda deficiencia en nuestro trabajo, en nuestra labor, Padre, para que el trabajo que hagamos sea grato delante de tus ojos. En tus manos, oh Dios, ponemos esta súplica y esta gratitud, y lo hacemos todo en el nombre de Santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio general, hermanos, la predicación del Evangelio. Y pues estamos viendo, hermanos, que la predicación del Evangelio debe de incluir todo, hermanos, todo lo que está ordenado que se haga, ¿sí? Pues fíjense, hermanos, que estamos viendo, hermanos, la pregunta, pues una pregunta muy importante, hermanos, una pregunta muy importante que encontramos, primero, hermanos, la primera vez que se predicó el Evangelio fue allá en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y ahí, hermanos, preguntaron, en Hechos 2:37, la multitud, hermanos, la multitud hizo una pregunta muy importante. Dice en su texto ahí, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando Pablo y Silas andaban en su viaje misionero, hermanos, allá en Filipos, donde los encarcelaron, este hombre, este carcelero, hizo exactamente la misma pregunta, hermanos. En Hechos 16:30, donde dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cuando Jesús tuvo el encuentro con Saulo de Tarso, o Saulo de Tarso tuvo el encuentro con Jesús, platicando su historia, Saulo, hermanos, en Hechos 22, versículo 10, dice Saulo, y dije,
¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Allí se te dirá todo. Hermana Yolanda Casas, buenos días, hermana. Muy buenos días, hermanita. Dios la bendiga. Gracias por estar con nosotros, hermanita, esta mañana. Hermanos, entonces la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tiene que tener una respuesta concreta, hermanos. Esa respuesta concreta está compuesta por todo lo que es necesario que se haga, hermanos, para ser salvo. ¿Qué es necesario, hermanos? Bueno, ya lo hemos repetido, y pues la repetición es muy importante, hermanos, para que se nos quede, para que se nos grabe. Lo que debemos de hacer, hermanos, es oír el Evangelio. Hay que oír el Evangelio. Tenemos que oír quién es Jesús. Tenemos que oír lo que Jesús hizo. Tenemos que oír lo que Jesús nos pide hacer. Hay que, todo, hermanos. Se nos debe decir todo. Aparte de oír, tenemos que creerlo. Tenemos que creer lo que Jesús es. Tenemos que creer lo que Jesús hizo. Tenemos que creer lo que Jesús nos pide hacer. Tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra manera de vivir, hermanos, porque si seguimos viviendo en el pecado como hemos vivido, hermanos, pues no podemos ser salvos, ¿no? Seguir viviendo de la misma manera. Tenemos que cambiar. Eso la Biblia le llama arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento. Así que tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que reconocer a Jesús en nuestra vida. Tenemos que renunciar a nuestra propia vida, hermanos. Para que ya no vivamos nosotros. Para que ya no viva yo, sino que ahora viva Cristo en mí. Usted necesita renunciar a su propia vida para que ya no viva usted, sino que ahora viva Cristo en usted. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo debemos de vivir por la fe en Cristo Jesús. Por fe debemos de vivir en Cristo Jesús, el cual murió a sí mismo por cada uno de nosotros. Y también, hermanos, debemos de estar dispuestos a ser obedientes, empezando por obedecer el Evangelio. Es decir, que si yo creo que Jesús murió por mí, yo debo de morir con Cristo en el bautismo. Si yo creo que Jesús fue sepultado, yo debo de ser sepultado con Cristo en el bautismo. Si yo creo que Jesús resucitó, pues yo debo de obedecer el Evangelio resucitando con Cristo en el bautismo. Y allí empiezo mi vida nueva, hermanos, en obediencia, en sujeción a Cristo nuestro Señor. Entonces, tenemos que hacer, hermanos, todo lo que está, tenemos que predicar, hermanos. Cuando salimos a predicar, tenemos que predicar todo lo que está ordenado que se haga. Todo, hermano. Oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizar. Pero, como veíamos, hermanos, en la introducción que hemos estado usando de estas clases, es que la palabra todo significa que no falta nada. Que no falta nada. No falta nada para ser salvo. No debe de faltar nada. En la predicación del Evangelio no debe faltar nada, hermanos, para ser salvo. Y cuando digo que no falta nada, hermanos, es porque cumplimos todas las condiciones de Dios para ser salvo, para recibir la salvación. ¿Sí? Es cierto que nos falta mucho por aprender de Dios. Nos falta mucho por, como dice Mateo 28, 20, de que tenemos que ser enseñados a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado.
Pero no confundamos todas las cosas que Jesús ha mandado a todo lo que es necesario, hermano, para ser salvo. Son dos cosas distintas. Porque lo que le dijo Jesús a Saulo de Tarso, entra a la ciudad y allí te dirá todo lo que está ordenado que se haga. Lo que está ordenado que se haga para recibir la salvación. Todo lo demás, hermanos, que falta por aprender de Dios es para cuidar la salvación. Una cosa es recibir la salvación y otra es cuidar la salvación. Yo recibo mi salvación con todo lo que me dicen a través del Evangelio, cuando me predican el Evangelio, y después tengo que ser enseñado a guardar todo lo que Jesús ha mandado. ¿Para qué? Para cuidar esta salvación que yo recibí. ¿Sí? Ahora, esto, hermanos, de ser enseñados a guardar todo lo que Jesús ha mandado, pues dura toda la vida, hermanos. Toda la vida vamos a estar aprendiendo. Por eso decimos que la palabra todo significa que no falta nada, hermanos. La palabra todo significa completo. La palabra todo significa entero. La palabra todo significa totalidad. Así que la totalidad, hermanos, es lo que nosotros comúnmente llamamos el plan de salvación. El plan de salvación, hermanos. Hermano José Ángel Medellín dice: buenos días, hermanos. Saludos y bendiciones desde Ciudad Victoria. Saludos, hermanos y amigos. No sé qué, algo está fallando aquí. Me está saliendo una reseña ahí que espere. No sé si... A ver, hermano, coménteme ahí si se interrumpe el video. Porque me sale aquí una reseña que dice que me espere para seguir transmitiendo. Que se está reconectando. No sé si está fallando la transmisión. A ver, coménteme por ahí, hermano, si no se ha interrumpido el video. No se ha interrumpido la transmisión. A ver, coméntenme, hermanos, por favor. ¿Se está viendo sin interrupción? A ver, no entendí, hermano José Ángel. Eso también salió. No lo entendí. Un momento nada más. No. Salió otra vez. Para seguir transmitiendo. Se está interrumpiendo, no sé qué está pasando. Creo que está fallando la internet, creo, por acá, hermanos. Pero bueno, no sé qué no sé qué está pasando, hermanos, pero está fallando, hermanos. Está fallando la interrupción. Se está interrumpiendo mucho. No sé qué está pasando, hermanos. Ayer me salió ayer que estaba yo compartiendo, también, ya después que terminé la transmisión, quise compartir y me bloquearon. Me dijeron que estaba censurada mi cuenta, porque pensaban que era un robot. Me hicieron, tomarme una selfie y y escribir un número ahí medio borroso ahí para que vieran que no era yo un robot. Ayer, no sé qué estará pasando ahí. Manito Lalo, Dios te bendiga. Manito Eduardo Córdoba, Dios te bendiga, hermano. Un abrazo fuerte para ti, manito. Ay, cuidado con ese sombrerón. Mano Yolanda, Dios la bendiga, manita. Pues vamos a ver si nos deja transmitir, hermanos. Si no nos deja transmitir, pues ya repetiremos la clase el lunes, si Dios lo permite, hermanos, ¿sí? Pero vamos a ver si logramos transmitir y si no se nos interrumpe tanto la clase, hermanos, porque pues es muy importante que concluyamos esta clase. Porque, miren, hermanos,
lamentablemente, hermanos, eh, hay una costumbre, hermanos, que hemos tomado. Yo no sé, hermano. Sí, hermano, o sea, aunque sea para saludar, hermanos. Claro que sí, hermano. Dios me lo bendiga, hermanito. Sí. Fíjense, hermanos, que una costumbre, hermanos, que hemos tomado, y ya lo he repetido en estas clases que hemos estado teniendo, de, de predicar el evangelio en parte, hermanos. Sí, cuando me refiero en parte, hermanos, es que dividimos el evangelio, vamos a decir así, en 5 partes, ¿no? De oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizar. Y salimos a predicar, hermanos, solamente predicamos en partes. Predicamos pedazos del evangelio, hermanos. Cuando el evangelio, hermanos, tiene que ser todo, la verdad, toda la verdad, ¿no? Todo lo que está ordenado hay que predicar. A Saulo, hermanos, le predicaron toda la verdad, hermanos. Por eso es que según Hechos, hermanos, Hechos 9:18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. En Hechos capítulo 22, versículo 16, Saulo platicando su historia dice que dijo, le dijo a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermana Suyepa, Dios me la bendiga, hermana. Dios me la guarde, hermanita. Saludos y bendiciones. Entonces, hermanos, todas, todas las historias, hermanos, que tenemos en el libro de los Hechos, concluyeron con el bautismo, hermanos. Esta pregunta, hermanos, de qué debo hacer para ser salvo. Sí. Oiga bien, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta, hermanos, debe de tener una respuesta concreta, una respuesta completa, hermanos. No nomás una parte de la verdad, una parte de la respuesta. No podemos dar una parte de la respuesta a esta pregunta. Tenemos que darle la respuesta completa, hermanos. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Y no solamente hay que creer, como para que yo vaya y nomás le doy el estudio de creer. No, no nada más hay que creer y arrepentirse. A ver. No nada más hay que creer, arrepentirse y confesar. Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar y hay que bautizarse, hermanos. Todas las historias que encontramos aquí de salvación, hermanos, concluyeron con el bautismo. Sí, hermanos. Por ejemplo, el día de Pentecostés fue la primera vez que se predicó el Evangelio. Fue la primera vez que se predicó todo lo que está ordenado que se haga para ser salvo. ¿Cuál fue el resultado? Según Hechos 2:41, dice este texto, hermanos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquel día de Pentecostés, hermanos, predicaron todo lo que estaba ordenado que se hiciera. Y por eso aquel mismo día, hermanos, como 3,000 se bautizaron. Fíjense, hermanos. Si los apóstoles no hubieran predicado todo lo que está ordenado que se haga, hermanos, no hubieran bautizado a ninguno. Ven. Muchos de nosotros, hermanos, salimos a predicar y a veces, hermanos, no bautizamos a ninguno, hermanos. A veces la gente pues no quiere, ¿verdad? No quiere cambiar su vida, por su forma de vivir no quiere cambiar, no quiere sujetarse a las normas de Jesús y muchas cosas que lo siguen teniendo atado a su pecado. Bueno, pero a veces, hermanos, o en su mayoría, mucha gente no se bautiza, hermanos, porque no les
decimos todo lo que está ordenado que se haga, hermanos. Por ejemplo, si nomás vamos a enseñarle, hermanos, que hay que oír la palabra, pues ¿cómo se va a bautizar, hermanos? Si nomás le enseñamos que tiene que oír la palabra. Si le predicamos, hermanos, que tiene que oír y creer la palabra, creer el evangelio, ¿cómo se va a bautizar si nomás le hablamos de oír y creer? Por eso muchas personas piensan, hermanos, y ahí anda circulando esa doctrina, que con solo hecho de creer, cree solamente. Por ahí hay un texto que Jesús dijo, cree solamente. Y de ahí se agarran, ¿no? De que crees solamente y ya tienes que hacer nada más. Nada con que creas. Pero pues no, eso no es todo lo que está ordenado que se haga. Todavía falta. Falta que se arrepientan, falta que confiesen y falta que se bauticen. Algunos dicen que el bautismo se lo hemos añadido al plan de Dios. Que porque el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo, solamente tiene que creerse nada más. Pero los hermanos preguntaron, el día de Pentecostés preguntaron, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero de Filipo preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Saulo de Tarso preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo, entra a la ciudad y allí te dirá todo lo que está ordenado que se haga. Cuando Felipe, hermanos, llegó a Samaria a predicar, hermanos, el Evangelio, dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense, hermanos. Cuando creyeron, hermanos, lo que Felipe predicaba, la gente se bautizaba. Se bautizaba, hermanos. ¿Y por qué se bautizaba la gente, hermanos? Porque lo que predicaba Felipe, lo que anunciaba Felipe, no era una parte, hermanos. Era todo. Todo lo que está ordenado que se haga. Si usted y yo, hermanos, predicamos solamente una parte, la gente no va a tomar la decisión de bautizarse. Para que la gente tome la decisión de obedecer el Evangelio, muriendo con Cristo en el bautismo, ser sepultado con Cristo en el bautismo, resucitar con Cristo en el bautismo, nosotros necesitamos predicar todo lo que está ordenado que se haga. En Hechos capítulo 10, versículo 48, bueno, en el capítulo 10, hermanos, encontramos la historia de Cornelio, cuando el ángel se le apareció a Cornelio y le dijo, manda a Jope a buscar un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pero para que se salvara Cornelio y toda su casa, hermanos, necesitaba, hermanos, oír todo lo que está ordenado que se haga. Ahora, ¿cómo sabemos que Pedro, hermano, le dijo todo lo que está ordenado que se haga? Bueno, porque dice el versículo 48, hermanos, Hechos 10, 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Cornelio y su familia, hermanos, su gente se bautizaron. ¿Por qué? Porque Pedro les dijo todo lo que está ordenado que se haga, hermanos. En Hechos 16, hermanos, versículo 33. Bueno, desde el 25, hermanos, empieza la historia ahí de a medianoche. Era medianoche, hermanos. Que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y de repente, pues dice la historia que vino un gran terremoto, hermanos. Gran terremoto. Y pues las celdas se soltaron, ¿verdad? Se abrieron y las cadenas que tenían los presos se soltaron. Y despertó el carcelero espantado, pensando que habían oído los presos, pues se iba a matar. Pero Pablo le gritó, hermano, desde allá de la celda, ¡hey, no te hagas daño! Todos están aquí. Como que todos se corrieron a la celda de Pablo y de Silas a protegerse. Y fue cuando este hombre, hermanos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas pues les dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Pero pues este hombre, hermanos, pues no podía creer, ¿verdad?, en Jesús, pues no sabía quién era. Y pues no podía saber, no podía creer en alguien que desconocido, ¿verdad? Pero la historia dice, hermanos, en el versículo 32 de Hechos 16, que Pablo y Silas le hablaron, ¿no?, la palabra del Señor, le hablaron el Evangelio, le dijeron todo lo que está ordenado que se haga. Por esa razón, hermanos, en el versículo 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Este hombre se bautizó a medianoche. Y si preguntamos por qué se bautizó, porque le dijeron, cuando le hablaron la palabra, cuando le hablaron, hermanos, el Evangelio, le dijeron todo lo que estaba ordenado que se haga. No le dijeron solamente, pues, cree, porque dice que le dijeron que creyera, ¿no? Pero poco nomás creyó. No, también obedeció. Es lo que Jesús dijo en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado. Pablo y Silas le dijeron, creen en Jesucristo. Pero pues ¿cómo iba a creer si no le iban a predicar el Evangelio? Pero ya cuando le creyeron el Evangelio, entonces sí creyó y también se bautizó. Amados hermanos, estos resultados que vemos aquí deberían de ser los resultados que debe haber en nuestro trabajo al Señor, hermanos, en nuestro trabajo del ministerio de la aplicación del Evangelio. Un estudio donde le decimos a la gente todo lo que está ordenado que se haga y que la gente en ese momento, no importa si es en la mañana, a mediodía o a medianoche, como dice Hechos 16, ellos tomen la decisión de bautizarse o no. Manda Luz Nelly Ríos, Dios me la bendiga, manita. Gracias, qué bueno que está con nosotros esta mañana, hermano. Bienvenida. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Cuál es la realidad realmente, hermanos? ¿Cuál es la realidad realmente de la mayoría de nosotros como cristianos en las iglesias de Cristo? La mayoría, hermanos, solamente andamos predicando en partes, hermanos, del Evangelio. No todo. Y como les comentaba yo en unas clases anteriores, 1 Corintios 13, versículo 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Yo no sé, hermanos, yo no sé si de este texto sacamos la idea de que tenemos que predicar el Evangelio en parte. Y digo en parte porque predicamos, hay que oír la palabra. La siguiente semana predicamos que hay que creer la palabra del Evangelio. La tercera semana predicamos sobre el arrepentimiento. La cuarta semana sobre la confesión. Y la quinta semana sobre el bautismo. O sea, es decir, predicamos en partes, en parte. ¿Y dónde queda, hermanos, lo que Jesús dijo? De decir todo lo que está ordenado que se haga. Todo, hay que decir todo, no una parte, hermanos. Y esto debemos de considerarlo, hermanos. Debemos de considerarlo. Y es muy importante que lo consideremos. Porque recordemos, hermanos, lo que dice Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Dice, Gálatas 1, versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Hermanos, es importante que consideremos las historias que tenemos en las Santas Escrituras, hermanos, de cómo estos hermanos que predicaron el Evangelio predicaron todo lo que estaba ordenado que se hiciera. Y por eso la gente se bautizaba en ese mismo momento que recibían el estudio, hermanos. Ven. Hoy día, hermanos, muchos andamos predicando por parte, hermanos. Pedazos del Evangelio, pedazos de la verdad. Muchos no andamos dándole respuesta concreta, hermanos, a la pregunta que hicieron aquellas personas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Si alguien te pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y usted nomás le enseña que debe de oír la palabra, pues no le contestó usted la pregunta. Si él te pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y usted le dice, usted ya le dio el estudio de oír, y la siguiente semana lleva usted el estudio de creer el Evangelio, usted no le contestó la pregunta. Y ya lleva 2 semanas. Porque una semana anterior le predicó el oír y la siguiente semana el creer. Y aún así no le ha contestado la pregunta. Si usted agarra una semana para predicar el oír, otra semana para la creer, la tercera semana para arrepentirse, hasta ahí usted todavía no le ha contestado la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque aunque ya haya oído la palabra, aunque ya haya creído, aunque ya se haya arrepentido, esa alma todavía sigue con sus pecados ahí, condenando su alma. Si usted, fíjese, si a usted le pregunta qué debo hacer para ser salvo, y usted empieza a llevarle, hermano, primero el oír, luego el creer, luego arrepentirse y luego confesar, usted ya llevaría 4 semanas estudiando con esa persona y aún así todavía no le ha contestado la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque aunque ya haya oído la palabra, aunque ya haya creído, aunque ya se haya arrepentido y haya confesado, aún así sigue atado a sus pecados, hermano. Sigue condenada a su alma. Y tendría que esperar la 5ª semana para poder decir: pero es que también tienes que bautizarte. ¿Ves? Los hermanos que tenemos en la Santa Escritura, hermano, fueron muy concretos con su respuesta, hermanos. ¿De qué manera? Diciéndoles todo lo que es necesario que se haga. Todo, hermanos, no una parte. Entonces, si nosotros, hermanos, andamos dando en partes el Evangelio, ¿no será que estamos dando un Evangelio diferente, hermanos? Eso me preocupa. Me preocupa, hermano, que usted y yo andemos predicando el Evangelio de una manera diferente. Un Evangelio diferente. Y pues dice el versículo 6, hermanos, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Habla de un evangelio diferente. Y luego dice el 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. De ahí podemos sacar la idea más, bueno, hay evangelios perturbados, hermanos, perturbados. Y luego dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, podemos decir que hay evangelios pervertidos, hermanos. Evangelios diferentes, evangelios perturbados, evangelios pervertidos. ¿No será que nosotros, hermanos, estamos cambiando el sistema de Dios, hermanos, de una manera diferente? Y de esa manera, hermanos, hemos estado perturbando y pervirtiendo, hermanos, el evangelio de Cristo, llevando solamente pedazos, hermanos, de la verdad. Eso es algo que debemos de considerar, hermanos, para que corrijamos lo que tengamos que corregir. Y de esa manera, hermanos, cuando salgamos a predicar el evangelio, pues llevemos todo lo que está ordenado que se haga, hermanos. El versículo 10, hermanos, dice, pues busco ahora el favor de Dios, de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Eh, esa idea, hermanos, esa idea de dividir la verdad, de oír, luego creer, luego arrepentirse, luego confiar, luego bautizarse, y que te tienes que llevar, ¿verdad? Por cada estudio, una semana por cada estudio. Estamos hablando de más de un mes para poder decirle a la persona la respuesta a su pregunta que debo hacer para ser salvo. Eh, ese favor, ¿de dónde viene, hermanos? ¿De Dios o de los hombres? ¿A cuántos en la Santa Escritura, hermanos, vemos que le dieron 2 estudios para bautizarlo? O 3, o 4, o 5. No existe, hermanos. Solamente el día de Pentecostés le dieron un estudio, hermanos, y la gente se bautizó. A Saulo de Tarso, Ananías le dio solamente un estudio y Saulo se bautizó. Felipe al eunuco solamente le dio un estudio y el eunuco se bautizó. Pablo y Silas al carcelero de Filipo a medianoche le dieron solamente un estudio y el carcelero con toda su familia se bautizó. Un estudio, hermanos. Pero en ese estudio, que es el Evangelio, le decían todo lo que está ordenado que se haga para recibir la salvación, hermanos. No existe ninguna parte, hermanos. Como muchos dicen, es que me tengo que preparar primero. Pues ¿dónde dice la Biblia que hay que prepararse primero? Con una serie de lecciones, de estudios para bautizarse. No existe nada de eso, hermanos. Eso es favor de los hombres y no el favor de Dios. El favor de Dios, hermanos, es lo que tenemos en las Santas Escrituras y tenemos que seguir su ejemplo. En 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 1 al 5, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Este texto, hermanos, dice, pues si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Fíjense, hermanos, que con la actitud que tomamos, hermanos, de dividir en pedacitos, hermanos, la palabra de Dios o el evangelio, lo que estamos haciendo, hermanos, muchas veces es encubrir, hermanos, esa verdad. El versículo 2, hermanos, dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. De una manera personal, hermanos, eso de dividir en pedacitos, hermanos, el plan de Dios o el plan de salvación, para poder solo enseñar en un mes, casi mes y medio, hermanos, hablamos de 5 semanas. Yo creo que esa es una astucia humana, hermanos. Y la Escritura dice: no andando con astucia. No debemos andar con astucia, hermanos, ni adulterando la palabra de Dios. Yo creo que esa es una forma de adulterar, hermanos, el plan de Dios. ¿Sí? Esa es mi percepción, hermanos. ¿Sí? Si yo divido, hermanos, la verdad de Dios, si a mí me preguntan qué debo hacer para ser salvo, y yo me llevo un mes y medio para contestarle esa pregunta, hermanos, lo que estoy haciendo es adulterando la palabra de Dios. Porque el Señor nos ha mandado a que digamos todo lo que está ordenado que se haga. Todo. Y tal vez digamos, bueno, yo le digo todo, pues yo le hablo todo el plan de salvación. Sí, pero te llevas mes y medio. Cuando debe de ser, hermanos, debe de ser, si a medianoche te preguntan, a medianoche debe decirle todo lo que está ordenado que se haga.
Si a mediodía te preguntan, a mediodía debes de contestarle todo lo que está ordenado que se haga. ¿Para qué? Para que a ese momento tome la decisión de obedecer el Evangelio bautizándose. Pues, hermanos, como conclusión, hermanos, cuando salgamos a predicar el Evangelio, debemos asegurarnos, hermanos, de predicar todo lo que está ordenado que se haga para ser salvo. No debemos de predicar solamente una parte, hermanos. Debemos de predicar todo. Si usted está todavía como yo estaba, hermano, porque yo anduve más de 15 años, hermanos, predicando solamente en partes la verdad del Evangelio. ¿Sí? Y pues sí me llevó yo más de un mes para poder bautizar a alguien. ¿Sí? Pero por la Escritura, hermanos, la base de esto, hermanos, la base de la verdad es la Santa Escritura. Y pues, como hemos analizado ya en muchos estudios, hermanos, hemos analizado ejemplos de lo que predicaron el Evangelio. Hemos analizado la predicación del Evangelio conforme a las Santas Escrituras. Todos esos temas lo pueden ver ustedes ahí en mi canal de YouTube, Creyéndole a la Biblia. Suscríbanse, denle ahí me gusta, compártanlo, hermanos. Seleccionen la campanita para que puedan llegar las notificaciones de los videos que vamos subiendo. Y de esa manera, hermanos, pues tengamos acceso a los videos permanentes, porque de aquí de Facebook los quitan. Los quitan, no sé si 20 o 25 días, no sé cuánto tiempo. Ya no están. Pero en YouTube lo tenemos permanente. El propósito, hermanos, de estas clases no es crear polémicas, es enfocarnos, hermanos, al tema del Evangelio, ¿sí? Conforme a las Santas Escrituras. Así que visiten nuestro canal, hermanos, y coméntenme cualquier cosa, hermanos, hagan sus comentarios. Si hay algo que... Yo no digo, hermanos, que lo sé todo, hermanos. Yo estoy aprendiendo también, así como ustedes, estoy aprendiendo. Estoy seguro que muchos de sus comentarios de ustedes me van a servir para seguir aprendiendo, hermanos. Para seguir aprendiendo y hacer el trabajo de Dios, el trabajo que nos corresponde, ¿verdad? Que Dios nos ha encomendado de anunciar el Evangelio y de hacerlo, hermanos, lo más apegado posible a su verdad, a su Santa Escritura, hermanos. Sí. Pues aquí dejamos nuestro estudio, hermanos, de hoy. Hoy viernes 22 de mayo del año 2026. Agradecemos, hermanos, el tiempo de cada uno de ustedes que se han dado, ¿verdad? Para estar con nosotros en nuestro programa Pasión por las Almas Perdidas. Sí, sí, hermano José, todos los días aprendemos algo nuevo, bonito, sí, eso es cierto. Sí. Por eso, algo muy importante que considero, hermanos, que dice la palabra de Dios, es acerca del amor a la verdad para ser salvo. Necesitamos el amor a la verdad para ser salvos. Porque los que no tienen amor a la verdad para ser salvos, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Y no nos conviene, hermanos. No nos conviene en absoluto creer la mentira. Mejor que necesitamos la verdad. Por eso hay que amar lo que dice la Santa Escritura. Hermano Esther, Dios la bendiga. Hermano Marco Chico, Dios la bendiga. Gracias por haber estado con nosotros esta hermosa mañana. Pues vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, porque tú haces posible, Señor, esta mañana hermosa y también la oportunidad de cada uno de tus hijos, tus hijas que pudieron conectarse para poder ese eterno seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas y por eso, Padre, te agradecemos que nos permitas conocer tu verdad, Señor, y amarla, Padre Santo. Enséñanos a amar tu verdad para que tu verdad sea la luz que ilumine nuestro caminar, Señor, así como nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro hacer. Gracias, oh Dios, por estos estudios que estamos teniendo, Señor, en la cual, Padre, seguimos aprendiendo, Señor Santo, para hacer tu voluntad. Ayúdanos a corregir todos aquellos errores que hemos venido cometiendo, Señor. Pero tú sabes, Padre, que ha sido por ignorancia, no ha sido por rebeldía, no ha sido por soberbia, Padre, no ha sido por querer hacer lo que nos gusta o lo que nos parece, sino por ignorancia, Señor.
Pero ayúdanos, Padre, como dice tu palabra, a pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia y a cambiar, Señor Santo, haciendo el trabajo como tú lo dejas en tu palabra. Permite que estos estudios puedan alcanzar muchos corazones, oh Dios, dentro de tu pueblo, para que corrijamos, Señor, nuestro trabajo, corrijamos nuestro hacer y podamos hacer, oh Dios, el trabajo conforme a tu voluntad, Padre, de seguir predicando el Evangelio. Y pues aprovechamos, Señor Santo, para darte gracias por la campaña que vamos a tener en Tamaulipas. Bendice, Dios eterno, a la congregación, a todos tus hijos, tus hijas que han de participar en estos trabajos. Y bendice a todos tus siervos, tus siervas que también viajan conmigo, Señor, para llevar a cabo, Padre Celestial, esta labor con nuestros hermanos. Darle salud a todos los que necesitamos salud, Señor, y fortaleza y vigor. Gracias también por los hermanos que patrocinan estos viajes, Señor, y estos viáticos, Padre Santo, y de esa manera siempre, Señor, haga lo necesario para que no se detenga, Padre, la evangelización, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Hermana Luz, usted nomás escriba ahí en YouTube, hermana, escriba creyéndole a la Biblia. Así, creyéndole a la Biblia. Y de esa manera va a aparecer ahí, usted busca ahí, ahí va a aparecer, aparezca así, como aparecen como una foto así donde estoy transmitiendo. Así como aparezco aquí en el video, así voy a aparecer ahí, hermano. Sí. Se llama creyéndole a la Biblia. Sí. Sí, gracias, hermana Graciela, Dios la bendiga. Sí, hermanito, y gracias a Dios, hermanito José Ángel. Gracias a Dios, hermanito. Hermana Yolanda, Dios la bendiga, hermanita. Pues, ahí, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, hermanos, para que siempre tengan acceso permanente a esos videos y denle en la campanita de notificación para que, cuando subamos videos, cada vez que subamos videos, pues puedan tener, una notificación ahí, y puedan tener acceso permanente a estos estudios, hermano, y puedan bajarlo, puedan compartirlo, puedan convertirlo en audio, pueden hacer muchas cosas, teniendo acceso directo al canal, hermano, de YouTube. ¿Sí? Pues Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo para todos y les amamos en Cristo, hermanos.